Un saludo a todos mis compañeros y compañeras de la asignatura Teorías del Aprendizaje y al doctor Oscar Ulises Reynoso. Hoy vamos a presentar una exposición sobre el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías del aprendizaje en el campo educativo. Bueno, el objetivo principal de esta presentación es dar a conocer un concepto sobre lo que es el aprendizaje y la importancia que tienen las teorías del aprendizaje en el contexto educativo. Bueno, debemos entender que el aprendizaje pues es un proceso esencial inherente al ser humano, ya que nos permite a las personas construir nuestro propio conocimiento y a la vez desarrollar habilidades, ya sea a través del entorno o de las experiencias que nosotros hemos tenido. A lo largo del tiempo pues han existido varias corrientes pedagógicas en donde sus teorías han propuesto explicar cómo el ser humano está aprendiendo y qué estrategias se pueden implementar para que los conceptos o los aprendizajes que nosotros adquiramos sean más significativos. Tenemos varias definiciones sobre lo que es el aprendizaje, pero todas concuerdan en que es un proceso de transformación de una conducta que se produce a través, como lo decía ahorita, de la experiencia o de la práctica o ya bien por la interacción que nosotros tenemos del entorno y de los diferentes estímulos que podemos interactuar con ellos. Estos diferentes estímulos implican cambios en la forma de pensar, de actuar o de responder a diferentes contextos o situaciones. No solamente depende de factores biológicos, sino que también depende de la construcción por medio de la experimentación con el medio ambiente. Tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Aquí pues podemos ver que el aprendizaje no ocurre de una misma manera, sino que existen diferentes formas en lo que los estudiantes aprenden o más bien adquieren y procesan la información. Algunas de estas formas implican que el estudiante pues tenga mayor participación, en donde él es el centro o el eje fundamental del aprendizaje, en donde tiene que investigar o construir historias. Estos pueden ser, por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo o el aprendizaje amplio. Otros más bien se enfocan en las prácticas constantes con el medio o la recepción pasiva de conocimientos. También podemos ver que el aprendizaje varía según el contexto, ya que van a haber situaciones en las que podemos aplicar un conocimiento específico y otras en las que podemos aplicarlo en diferentes ámbitos. Aquí la tarea esencial del docente es combinar estrategias, recursos que le permitan una mejor comprensión o una comprensión más profunda y significativa de lo que sucede en el aula y de lo que sucede en el proceso estudiantil. Tenemos unas teorías del aprendizaje que según Gallardo y Camacho nos mencionan que hacen referencia al entendimiento, bueno, cómo se produce el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces podemos ver que hay diferentes enfoques o diferentes corrientes como la conductista, la constructivista, el cognitivismo, el aprendizaje significativo y ya el enfoque sociocultural. Estos enfoques de alguna manera orientan la forma de enseñar y ver cómo el estudiante está analizando, reflexionar, bueno, con el estudiante cómo está pensando y de alguna manera también volver estos aprendizajes más significativos, que el estudiante los pueda aplicar en su entorno, ver las necesidades que tienen en el contexto educativo y social de su barrio, de su ciudad, de su colegio, y ver cómo esto le puede aportar también a un mercado laboral y unas competencias que el mundo actual pues está exigiendo pues en las formaciones de los estudiantes. Precisamente pues acá viene la importancia de estas teorías del aprendizaje. Entonces tenemos de alguna manera nos permiten organizar los contextos y responder a una pregunta supremamente importante, es cómo evaluar, ¿sí? Entonces en la actualidad, particularmente en el contexto colombiano, nos proyectamos mucho es a responder a pruebas estandarizadas, pero estas pruebas no
responden a las necesidades y a las situaciones particulares de cada escuela, de cada colegio, de cada institución educativa, sino que simplemente es para dar respuesta a unos estándares nacionales e internacionales para medir la calidad educativa. Entonces aquí radica y es una tarea profundamente importante para el docente, y es entender que cada estudiante es un mundo diferente y que el docente debe adaptar la enseñanza para obtener mejores resultados. Las teorías de alguna manera van a impulsar la innovación en el aula. Ahorita pues estamos hablando de recursos tecnológicos, la inteligencia artificial, los dispositivos celulares, simuladores, que de alguna manera hay que incorporarlos de manera efectiva y con un propósito pedagógico en el aula. Entonces aquí estas teorías nos permiten hacer un proceso de autoevaluación, de reflexión que nos lleven a nosotros los docentes a mejorar nuestras prácticas educativas, haciendo procesos educativos más efectivos, dinámicos y centrados en el aprendizaje. Finalmente, pues unas conclusiones un poco más personales, y es que la reflexión sobre las teorías del aprendizaje permiten ver cómo el estudiante está aprendiendo y ver pues también las estrategias pedagógicas que promuevan esos aprendizajes significativos. Especialmente en el área de las matemáticas hay muchas necesidades. Entonces estas teorías lo que nos permiten es ayudarnos a superar esas dificultades asociadas especialmente a métodos tradicionales y promover procesos más contextualizados y acordes con las necesidades de los estudiantes. Como lo mencionaba ahorita, en el contexto colombiano es de gran importancia porque es que tenemos bastante diversidad social, cultural y académica en las aulas. Entonces, lo que tenemos que hacer o favorecer es un pensamiento crítico, una transformación de las prácticas pedagógicas hacia modelos más inclusivos, participativos y acorde también a las competencias y a los desafíos educativos y sociales de Colombia. Y por último tenemos unas referencias. Muchas gracias.